Atención, Nicolás Maduro y su régimen podrían entrar desde hoy en una cuenta atrás, una cuenta regresiva ante la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una categoría que convierte a ese grupo narcotraficante en uno de los peores enemigos para la seguridad nacional de Estados Unidos. La declaratoria está en vigencia a partir de este lunes con la publicación del Registro Federal por decisión del secretario de Estado Marco Rubio, quien considera que hay bases fácticas suficientes para su inclusión. La medida refuerza las restricciones impuestas semanas atrás por el Departamento del Tesoro y abre así las puertas a posibles actuaciones militares en terreno para detener a los cabecillas del narco que están buscados actualmente por la justicia de los Estados Unidos. Esto en medio del mayor despliegue del Pentágono en el Caribe en toda su historia. Y de manera simultánea está previsto que hoy acuda a Puerto Rico el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos, el reconocido general Dan Kine. Coincidiendo esto con la entrada en vigor de esta declaratoria de la organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, el más alto cargo militar del Pentágono va a estar en la isla, donde el Comando Sur tiene precisamente su base principal para la operación Lanza del Sur. Un comunicado del Departamento de Guerra ha informado que los oficiales también van a visitar y van a agradecer a los marineros que operan en el mar por su servicio dedicado e inquebrantable en el área de responsabilidad del Comando Sur. Está previsto que el jefe del Estado Mayor Conjunto llegue hasta el portaaviones, el Gerald R. Ford, que está apostado en el Caribe, y evalúe a bordo las maniobras de sus hombres contra el narcotráfico. Horas antes de la entrada en vigor de la declaratoria del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, la agencia Reuters reveló información confidencial sobre la inminente activación de una nueva fase en las operaciones de Estados Unidos sobre Venezuela. Funcionarios consultados bajo anonimato dijeron que las acciones encubiertas serían la primera parte de la nueva acción contra Maduro y su narcorrégimen. Comillas, el presidente Trump está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. Cierro comillas, eso dijeron las fuentes a la agencia de noticias. Dos funcionarios de la administración le dijeron a Reuters que las opciones en estudio incluían intentar derrocar a Maduro. Y este fin de semana el diario The Washington Post ha informado que una de las estrategias de presión que habría contemplado Estados Unidos sobre el régimen venezolano es el lanzamiento de volantes desde aeronaves en Caracas con el ofrecimiento de la recompensa de $50 millones por Nicolás Maduro, esto por narcotráfico. Hace 3 meses estas recompensas justamente quedaron duplicadas para él, para otros cabecillas también, para llegar a ser las más altas de la historia ofrecida por Washington contra sus enemigos. Estas recompensas también están dirigidas contra Diosdado Cabello con $25 millones, también contra Vladimir Padrino López con 15 millones. Y ya hay reacción del régimen de Maduro. Como ridícula patraña calificaron la declaratoria de organización terrorista extranjera. Miraflores considera inexistente el Cartel de los Soles y reitera que según ellos Estados Unidos estaría detrás de una intervención ilegítima y supuestamente de una operación de cambio de régimen en Venezuela. Las revelaciones de prensa siguen dando cuenta de posibles movimientos internacionales relacionados con las actuaciones de Estados Unidos, esto en torno a Venezuela. La corresponsal de Fox News sobre seguridad nacional, Jennifer Griffin, ha afirmado que según sus fuentes, varios diplomáticos acreditados en Caracas han empezado ya a abandonar Venezuela ante eventuales operaciones militares en las próximas horas en el terreno. Las fuentes de esta profesional también le señalaron que durante las actuales reuniones encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio en Ginebra en busca de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, también estaría sobre la mesa un plan para una salida de Nicolás Maduro de Venezuela.
El punto clave del endurecimiento de la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela fue la acusación de la justicia contra Nicolás Maduro y su régimen por narcotráfico. Washington desató entonces una persecución bajo un nuevo perfil: atrapar a un capo de las drogas. La operación Lanza del Sur, anunciada por el Pentágono, que implica un despliegue militar sin precedentes, ha empezado por golpear las narcolanchas. El secretario de Estado Marco Rubio dio otro paso crucial al anunciar la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera a partir de hoy, una medida que abre el abanico de opciones de actuación militar, según afirmó el secretario de Guerra Pete Hegseth. El presidente de Estados Unidos va a declarar la guerra a las organizaciones narcoterroristas. Esta operaba en aguas internacionales y se dirigía a Estados Unidos para inundar nuestro país con veneno. Y con el presidente Trump esos días se acabaron. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo. Lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. Tenemos que desincentivar esta industria de estos terroristas y lo que están utilizando para inundar nuestro país con cocaína, heroína y fentanilo. De hecho, desestabilizan el Caribe en el proceso, y los procesos de interdicciones tienen limitado o poco o ningún efecto disuasorio. Estas organizaciones narcotraficantes ya son conscientes de que podrían perder 5% de sus cargamentos, pero lo que ustedes sí han visto es los impactos en los barcos narcotraficantes. Lo están viendo tanto en el Pacífico como en el Caribe. Esto es una operación antidrogas, así que si paran de enviar botes con drogas, pararemos esto. La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera tiene implicaciones, también consecuencias prácticas. Vamos a mencionar algunas: persecución al Cartel de los Soles y a sus cómplices, bloqueo financiero a jefes y aliados del grupo designado. Es delito dar apoyo a una organización designada. En segundo lugar, abre las opciones militares. Permitiría a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tener justificación legal para posibles intervenciones sobre el terreno en busca de capturar o neutralizar a los señalados cabecillas del grupo u organización terrorista designada. También citamos la presión internacional. Permitiría a los Estados Unidos buscar el apoyo estratégico y diplomático de sus aliados para acabar con la amenaza que significa esta organización terrorista extranjera. Y el poderío militar desplegado por Estados Unidos en torno a Venezuela dentro de la operación Lanza del Sur para eliminar al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro tiene como principal elemento estratégico al portaaviones USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande y letal de la Armada, que ya está en el Caribe. La mayor potencia militar del planeta tiene comprometidos en esa misión a otras unidades de alta capacidad. Durante este domingo, ayer, Nicolás Maduro no hizo apariciones públicas. Con motivo de su cumpleaños, no realizó el festejo masivo que había propuesto con un concierto en el Estadio Monumental de Caracas, iniciativa que él mismo finalmente canceló. A esta hora de hoy, lunes 24 de noviembre, la gran pregunta es: ¿dónde está Maduro? El pasado viernes en la televisión estatal fue visto bailando, una imagen que desató mucha indignación. Coñazos de amor, todo de amor, porque nosotros somos la paz y el amor. The love and peace, the peace and love. Se dice así, o the world plates, the working class president of the Bolivarian Republic of Venezuela. What's your name? Nicolás Maduro Maras. Estoy hablando mucho inglés últimamente. Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela. You it's stupid. Stupid, stupid, stupid. Impossible. Que nos ven mucho en Estados Unidos y a ellos les gusta que yo hable y cante en inglés.
Un notorio efecto de las restricciones sobre el espacio aéreo venezolano ordenado por las autoridades de aeronáutica de Estados Unidos es la cancelación de los vuelos que estaban programados para hoy desde el aeropuerto Barajas de Madrid con destino a Caracas. Esta medida va a estar vigente al menos durante los próximos 3 o 4 días, mientras termina de evolucionar una posible intensificación de las actuaciones militares del Pentágono cerca del aeropuerto de Maiquetía. Iberia tenía previstos 5 vuelos esta semana hacia Venezuela con un aproximado de 200 pasajeros por cada vuelo. Entre tanto, despejada, vacía, así luce a esta hora y desde el fin de semana, la zona del espacio aéreo venezolano por una situación potencialmente peligrosa declarada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Imágenes reveladas por la plataforma Flight Radar 24 han permitido observar que prácticamente ninguna aeronave sobrevuela Venezuela a ninguna altitud. La agencia ha alertado a extremar la precaución ante el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores. Algunos vuelos que habitualmente deberían pasar por ese territorio han debido maniobrar para cambiar un poco su recorrido, evitar las zonas restringidas. También vuelos programados desde Colombia a Venezuela están cancelados. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionado por Estados Unidos por sospecha de narcotráfico, ha publicado un mensaje: yo no apoyo a Maduro. Quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión. Lo ha escrito textualmente Petro en sus redes sociales. Además, insistió que según él, el verdadero interés de Washington es quedarse con el petróleo venezolano. Nos acompaña a esta hora en directo Alejandro Peña Esclusa, escritor y analista venezolano, consultor sobre asuntos de seguridad y democracia en Europa y en otros continentes. Profesor Peña Esclusa, buena tarde, buenos días, gracias por acompañarnos. Desde hoy, el Cartel de los Soles es una organización terrorista extranjera considerada así por Estados Unidos. ¿Cuál va a significar, cuál va a ser el giro en la estrategia de Estados Unidos frente a esa organización encabezada por Nicolás Maduro tras esta declaratoria, por un lado, y por otro lado, el régimen dice que el Cartel de los Soles no existe? ¿Usted cómo está viendo esta situación? Bueno, la verdad es que esto significa un cambio de fase porque de ser una organización internacional terrorista abre nuevas posibilidades de Estados Unidos para actuar en el campo militar, en el campo policial, obliga a los aliados a suministrar información y a participar en esta operación, porque la gran diferencia entre un cartel del narcotráfico como el que tenía Pablo Escobar Gaviria, por ejemplo, es que aquel se buscaba el lucro, pero una organización internacional terrorista tiene intenciones políticas, es decir, busca utilizar la droga como arma de guerra contra Estados Unidos, contra otras naciones, busca torcer la voluntad de los pueblos, busca influir continentalmente en otras naciones, como lo ha hecho el régimen de Maduro, y por tanto esto legitima un uso de la fuerza, y todo indica que si Maduro no se va pronto, va a haber algún tipo de intervención militar de los Estados Unidos en el territorio venezolano. Ahondemos un poco sobre esto, señor Peña. Esta denominación que dicen algunos permite legalmente, en principio, llevar a cabo estas acciones militares en territorio venezolano contra la red del narcotráfico chavista, en este caso, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, algunos de los mencionados. ¿Cómo podría darse en el caso de que así sea estas acciones militares dirigidas? ¿Cuál es el riesgo, además? Porque esa es la pregunta que está en el aire para los venezolanos, la sociedad civil. Mire, Ruth, este tipo de intervenciones con la tecnología moderna serían intervenciones quirúrgicas. Esto ya ha ocurrido, ya lo ha hecho Estados Unidos recientemente en otras naciones, la última Irán, y prácticamente no tienen efectos colaterales, porque son acciones dirigidas puntualmente a ciertas personas, a ciertos blancos designados como amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Esto puede ocurrir en cualquier momento, esta intervención. Si quiere que le diga la verdad,
a mí lo que más me llama la atención es la actitud de Maduro y de sus aliados, que pareciera que no están tomando en serio esta amenaza. Es una amenaza muy real. Eso de aparecer el viernes bailando y haciendo payasadas en inglés y demás, es un indicativo de que han perdido el sentido de la realidad. Son tantos años en el poder y tantos años reprimiendo a un pueblo indefenso que no se dan cuenta que están en una situación terminal. Lo que más les convendría a Maduro y a sus aliados es irse cuanto antes, porque es cuestión de horas, de días, de que la intervención se va a producir, porque no es un juego. Declarar a una estructura, organización terrorista internacional, es el nivel más grave hacia la seguridad de los Estados Unidos. Las tropas, que son 15.000, la tecnología desplegada, los barcos, el portaaviones, el submarino, la presencia en Puerto Rico, son suficientes elementos para ya hacer entender al régimen venezolano que el tiempo se le acabó, como lo dijo Donald Trump, que tiene las horas contadas Maduro, y lo mejor para todos sería que ellos abandonaran el país. Profesor Peña Esclusa, lo invito a lo siguiente. Tiene una duración de 1 minuto. El siguiente informe que tenemos preparado sobre el tamaño del despliegue del poderío militar de Estados Unidos en torno a Venezuela. Miremoslo y seguimos hablando, profesor Peña Esclusa. Las cartas están puestas en la mesa. Estados Unidos tiene un poderoso arsenal en el Caribe. Se exponen en esta baraja 8 embarcaciones de guerra, entre ellas los buques de asalto, transporte y desembarco anfibio, el USS Iwo Jima, el San Antonio y el Fort Lauderdale, los destructores de clase Arleigh Burke, el USS Gravely y el Samson, un crucero de misiles guiados, el USS Lake Erie, y un submarino de ataque rápido nuclear, el USS Newport News. Además, el poderoso portaaviones, el USS Gerald R. Ford, de propulsión nuclear, que lleva consigo el equipo aéreo del ala embarcada número 8, que a su vez cuenta con 9 divisiones de aviones caza y combate, Super Hornet, aviones de alerta temprana E-2, helicópteros de ataque marítimo MH-60, aviones Growler de ataque electrónico y los Greyhound de apoyo logístico. A esta movida se le suman los aviones de combate F-35 que han sido vistos operando desde Puerto Rico, o los bombarderos B-1B o B-52 que han sobrevolado en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. Las cartas están servidas y, como en toda jugada de póker, la expectativa la genera la próxima movida. Las cartas están jugadas, profesor Peña Esclusa. La declaratoria de organización terrorista extranjera, este despliegue militar sin precedentes. La gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál debería ser el desenlace de esta historia, profesor? Hay dos desenlaces posibles, Andrés. Lo primero es que Maduro, Diosdado Cabello, Padrino, entiendan la situación en que están, que dejen de jugar y de poner a pasear aviones allí en Maracay, que son chatarra, y de demostrar que supuestamente tienen fuerza, no la tienen, y se vayan cuanto antes, por el bien de ellos y por el bien del pueblo venezolano. Y la segunda opción, si no lo hacen, son intervenciones quirúrgicas que en unas pocas horas van a lograr el objetivo de liberar a Venezuela, y el pueblo venezolano va a salir a celebrar, porque la gente ya no quiere, nadie quiere, ni a Maduro, ni a sus aliados que han destruido al país y han causado el mayor sufrimiento de la historia de nuestra nación. Doctor Peña, el diario The Washington Post ha informado que una de las estrategias de presión está en el lanzamiento de estos volantes de panfletos desde aeronaves en Caracas, con el ofrecimiento de esta recompensa que ya pues todos hemos conocido. Se habla de $50 millones por Maduro, algunos otros tantos también por Diosdado Cabello y Padrino López. ¿Qué efectos podría tener en la población, en los militares, en el entorno cercano a Maduro? ¿Para qué esta información? ¿Para qué estos panfletos? ¿Cuál sería el efecto a criterio suyo? Quizá que hay algo que no se ha comprendido, que para poder lanzar esos panfletos hay que entrar en el territorio aéreo venezolano, ¿verdad? En el espacio aéreo, quise decir, y lo pueden hacer perfectamente, porque no tienen formas, los radares, las defensas obsoletas, no tienen forma de parar
la entrada de un grupo de aviones que lancen panfletos. Entonces, en el caso de que esto llegase a hacerse, bueno, sí, los panfletos tendrían un impacto, pero demostrarle al país y al propio Maduro que los norteamericanos pueden entrar cuando ellos quieran en el espacio aéreo venezolano sin que Maduro y su gente puedan hacer absolutamente nada. Porque además quiero decir que los militares venezolanos no están con Maduro. Muchos de ellos siguen órdenes porque están perseguidos, porque están amenazados, porque, mire, los militares venezolanos están tan perseguidos, tan encarcelados y tan torturados y son tan víctimas como los civiles. Entonces, en el momento que se produzca algún tipo de intervención quirúrgica, seguramente va a haber una clara fractura dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, esta noticia de Washington Post es para hacer ver que Estados Unidos puede hacer lo que quiera, cuando quiera, en territorio venezolano. Ya me he decidido. Ellos no tienen un gobierno, hay un régimen. El régimen madurista también ha engañado a otras entidades. Desde hoy, el Cartel de los Soles es una organización terrorista extranjera para el Departamento de Estado en Washington. Esta decisión de Marco Rubio se interpreta como una forma de ejercer una mayor presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Podría justificar incluso posibles intervenciones militares en suelo venezolano. Otros grupos como Al Qaeda o ISIS también fueron designados en su momento como organizaciones terroristas. Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en la capital de Estados Unidos, con toda la información. Roberto, buena tarde. Muy buena tarde, Carlos Eduardo y Alena. Así que para que la audiencia entienda la dimensión de esta decisión, como tú decías, ahora mismo el Cartel de los Soles es para Estados Unidos igual que ISIS o que Al Qaeda. En alguna ocasión congresistas aquí nos han llegado a decir, incluso demócratas, que es todavía peor que Al Qaeda porque habría provocado más muertes en suelo estadounidense introduciendo droga que las muertes que provocó Bin Laden con los sucesivos atentados a lo largo de la historia. Pero en cualquier caso, desde este momento el Cartel de los Soles es por tanto una organización terrorista extranjera y esto supone elevar al máximo la presión contra Nicolás Maduro porque él es considerado por la justicia de este país como el jefe de dicho cartel. Y es que fíjense en la siguiente imagen, es sin duda una de las imágenes del día. Les estamos mostrando el registro federal de los Estados Unidos en el que queda ya oficialmente plasmada esa designación como organización terrorista extranjera. Una decisión que se tomó el 16 de noviembre pero que entra hoy en vigor. Y también se ha incorporado a la página web del Departamento de Estado. Le vamos a mostrar esa página web en la que el Departamento de Estado enumera las organizaciones terroristas extranjeras. Como pueden ver, en la posición número 1 está el Cartel de los Soles. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Qué cambios supone? Vamos a verlo en el siguiente gráfico, porque esta designación se aplica solo a organizaciones extranjeras, no a individuos, por lo que se interpreta que el Cartel de los Soles enteramente, con todos los que forman parte de él, está ejerciendo el terrorismo. Y es que también una de las condiciones es que la organización participe en actividades terroristas o tenga previsto hacerlo. También deben representar una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Y qué consecuencias legales tiene esta decisión? En primer lugar, un delito federal. El hecho de proveer apoyo material a una FTO, así se denomina con esas siglas, una organización terrorista extranjera, pero también la congelación de activos y restricciones migratorias. Hezbollah, Al Qaeda o ISIS han sido también designadas FTO, tal y como hoy lo está siendo el Cartel de los Soles. Todo esto con un objetivo, nos dicen analistas a NTN 24 y exdiplomáticos. Fíjense en la opinión que nos da este exdiplomático, quien asegura que el objetivo sería que el régimen de Nicolás Maduro colapse. Well,
Bueno, en mi opinión, creo que será, bueno, muestra que los Estados Unidos estará particularmente más agresivo en cuanto a su política en Venezuela. Particularmente los Estados Unidos tienen las herramientas y los mecanismos para aplicar más presión al régimen de Venezuela. Así que si revisamos lo que hace la denominación de organización terrorista, le da a los Estados Unidos más herramientas en términos de sanciones, pero también le da a los Estados Unidos la oportunidad de involucrarse militarmente, esencialmente para poner más presión en el régimen para que colapse. 12 y 16 minutos del mediodía, estamos en directo y fíjense en el tuit que les vamos a mostrar. Es una última hora porque en estos momentos medios de comunicación en Estados Unidos empiezan a recoger esta información que publica la corresponsal en Washington de News Nation. Parece que el Pentágono estaría restringiendo vacaciones a militares estadounidenses de cara a la festividad del Thanksgiving que tiene lugar a finales de esta semana. Ello en medio del despliegue naval que se está llevando a cabo en el Caribe y el Pacífico contra los carteles de la droga. Por cierto, analistas consultados por este canal insisten en que Venezuela en estos momentos es un paraíso, así lo describen, para el crimen organizado, un paraíso al que Estados Unidos querría poner fin en esta lucha contra el narcotráfico. No cabe duda que, digamos, Venezuela es el paraíso para el crimen organizado internacional. Al designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista, básicamente Estados Unidos lo que busca es ampliar el marco legal para perseguir las actividades que realiza el Cártel de los Soles a nivel internacional, insisto, no solamente en Estados Unidos, pero obviamente Estados Unidos como primera base, porque obviamente no solo como crimen organizado vinculado al narcotráfico, sino como una amenaza a la estabilidad regional. Y hay reacciones a esta noticia también aquí en Washington, reacciones que llegan desde el Capitolio de Estados Unidos. Congresistas como María Elvira Salazar o Mario Díaz-Balart se han pronunciado y en redes sociales han reaccionado a esa designación del Cartel de los Soles, recuerden, como organización terrorista extranjera desde este lunes. El Cártel de los Soles queda oficialmente reconocido como una organización terrorista, exactamente lo que los venezolanos han sabido por años. Durante demasiado tiempo el régimen de Maduro ha financiado el narcoterrorismo y la tiranía en Venezuela y en todo nuestro hemisferio. Celebro que Estados Unidos adopte una postura firme y comience a responsabilizar a este régimen criminal y asesino por sus delitos. Bajo el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos ha designado oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, un paso decisivo para exigir cuentas a Maduro y a su red de narcoterror por su violencia en todo nuestro hemisferio, incluido el tráfico de drogas. Y todo esto, como decimos, en medio del despliegue naval, compañeros, Yalena, Carlos Eduardo, en total hay 12.000 efectivos de Estados Unidos desplegados en el Mar Caribe y en el Pacífico. En ese operativo contra los carteles de la droga, militares que, según publica, recordemos, News Nation, tendrían sus vacaciones restringidas o limitadas, según ese medio de comunicación, porque no hay confirmación oficial, por el Pentágono. La información desde Washington. En el informativo de NTN 24 nos acompaña a esta hora Manuel Superbielle, coronel jubilado del Ejército de los Estados Unidos, experto y consultor en Derecho Internacional y Seguridad Nacional. Está en pantalla, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto. ¿Hasta qué punto esta designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista abre la puerta a operaciones militares o de interdicción directa de parte de las fuerzas de Estados Unidos? ¿Y bajo qué marco legal podrían llevarse a cabo esas acciones en territorio venezolano, por ejemplo? Empezamos por la parte de, vamos a decir, las leyes, el derecho, las normas de Estados Unidos. Primero que nada, ya esta designación, como usted dice, abre esas puertas. El Congreso americano tuvo la oportunidad hace unas semanas atrás, 2 veces, para frenar parte de este tipo de acción y en la dirección que va esta operación militar. El voto fue como por un voto, ¿no? 51-48, algo así. Así que tuvo el Congreso la oportunidad, pero decidió no. Así que, en otras palabras, que ya bajo las normas de Estados Unidos, esta operación tiene, como usted dice, la puerta abierta. Ahora, si hablamos del derecho internacional, es mucho más complejo,
porque ahí esencialmente un país solamente puede actuar en autodefensa cuando la defensa es eminente y va a causar daño directo al pueblo de Estados Unidos. Y cuando tiene que ver con, si, por ejemplo, Al-Qaeda, ustedes lo han mencionado aquí ya varias veces esta mañana, Al-Qaeda y ISIS, los dos son designados como esos grupos extranjeros terroristas, pero acuérdense que lo que ellos hicieron era simplemente atacar con una forma, con energía cinética, los aviones contra las torres y varios otros ataques cometidos por ambos grupos. La diferencia aquí es que si uno va a decir que presentar estas drogas ilegales a los Estados Unidos, que eso es equivalente a presentar una bomba o una bomba nuclear, o un avión estrellándose contra un edificio, etcétera, no es equivalente porque al fin del día estas drogas se tienen que ver de un marco de demanda y oferta. Y en este caso, si no hubiera una demanda por parte de muchos en Estados Unidos por esta droga, no hubiera una oferta. Es decir, que ya llevamos décadas en Estados Unidos tratando de frenar el ingreso de drogas a los Estados Unidos con muy poco, vamos a decir, efectivo. Así que hay que verlo en dos formas diferentes. Por eso digo yo, en la parte internacional va a ser muy difícil justificar esto por la ley internacional. Quisiera preguntarle, ya lo veíamos como lo decía nuestro compañero Roberto Macedonio, ser designado se aplica a organizaciones, no a individuos. Aquí estamos hablando del Cartel de los Soles, pero quisiera preguntarle cómo afecta esta decisión a Nicolás Maduro y a los oficiales del régimen señalados por Estados Unidos de dirigir este cartel en términos de responsabilidad individual como de exposición a órdenes de captura internacionales. Bueno, como dice la ley, es sobre la organización, pero si la organización está encabezada por ciertas personas, en este caso Maduro y los demás que él tiene de su cúpula ahí, ellos pueden ser, vamos a decir, capturados, pueden ser actualmente directamente atacados, como hicimos Estados Unidos contra Osama Bin Laden hace años atrás. Y varios otros líderes, por ejemplo, líderes del grupo de Irán, que eran los superiores de sus fuerzas armadas, y otros grupos terroristas, los Houthis, Hezbollah, etc. La Armada de Estados Unidos y el Comando Sur publicaron unas imágenes de sus operaciones en el Mar Caribe. En las imágenes se puede ver un Boeing EA-18G Growler especializado en operaciones de guerra electrónica que despega y aterriza desde la cubierta de vuelo del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, mientras opera en el Mar Caribe. Las imágenes fueron tomadas el 18 de noviembre. Las fuerzas militares de Estados Unidos permanecen desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, con operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y cumpliendo las prioridades del presidente Donald Trump para acabar con el tráfico ilícito de drogas del Cartel de los Soles. Y está previsto que hoy acuda a Puerto Rico el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, el reconocido general Dan Kane. Coincidiendo con la entrada en vigor de la declaratoria de organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, el más alto cargo militar del Pentágono estará en la isla donde el Comando Sur tiene su base principal para la operación Lanza del Sur. Un comunicado del Departamento de Guerra informó que los oficiales también visitarán y agradecerán a los marineros que operan en el mar por su servicio dedicado e inquebrantable en el área de responsabilidad del Comando Sur. Está previsto que el jefe del Estado Mayor Conjunto llegue hasta el portaaviones Gerald R. Ford, que está apostado en el Caribe, y evalúe así a bordo las maniobras de sus hombres contra el narcotráfico. Las instalaciones nucleares fueron destruidas. Estado Mayor de Estados Unidos, general Dan Kane. Y el domingo, Nicolás Maduro no hizo apariciones públicas. Con motivo de su cumpleaños, no realizó el festejo masivo que propuso con un concierto en el Estadio Monumental de Caracas, iniciativa que él mismo canceló. A esta hora de hoy lunes, 24 de noviembre, la gran pregunta es, ¿dónde está Maduro? El pasado viernes en la televisión estatal fue visto bailando, una imagen que desató indignación.
Coñazos de amor, todo de amor, porque nosotros somos la paz y el amor. The love and peace, the peace and love. Se dice así, o the workplace. The working class president of the Bolivarian Republic of Venezuela. What's your name? Nicolás Maduro Maras. Estoy hablando mucho inglés últimamente. Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela. You it's stupid. Stupid, stupid, stupid. Impossible. Que nos ven mucho en Estados Unidos y a ellos les gusta que yo hable y cante en inglés. Y un notorio efecto de las restricciones sobre el espacio aéreo venezolano ordenadas por la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos es la cancelación de los vuelos que estaban programados para hoy desde el aeropuerto Barajas de Madrid con destino a Caracas. La medida estará vigente al menos durante los próximos 3 o 4 días mientras termina de evolucionar una posible intensificación de las actuaciones militares del Pentágono cerca del aeropuerto de Maiquetía. Iberia tenía previsto 5 vuelos esta semana hacia Venezuela con un aproximado de 200 pasajeros por cada vuelo. Entre tanto, despejada, vacía. Así luce a esta hora, mírenlo ustedes muy bien, y desde el fin de semana el espacio aéreo venezolano por una situación potencialmente peligrosa declarada por la Administración Federal de Aviación. Imágenes reveladas por la plataforma Flight Radar 24 han permitido observar que prácticamente ninguna aeronave sobrevuela Venezuela a ninguna altitud. La agencia alertó extremar la precaución ante el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores. Algunos vuelos que habitualmente deberían pasar por ese territorio han debido maniobrar para cambiar un poco su recorrido y evitar así las zonas restringidas. Vuelos programados desde Colombia a Venezuela están cancelados. A propósito, a primera hora de este lunes, el Ministerio de Exteriores de Alemania emitió una alerta urgente en la que aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela y advirtió especialmente los riesgos que pueden implicar los desplazamientos a las zonas fronterizas con Brasil y Colombia. En el comunicado se indica que la situación en Venezuela es de momento tensa. La situación de seguridad puede agravarse en cualquier momento. Agregan advertencia proveniente de Estados Unidos de riesgos potenciales en el espacio aéreo de la nación suramericana, lo que ha llevado a varias aerolíneas a cancelar sus vuelos. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionado por Estados Unidos por sospecha de narcotráfico, publicó un mensaje. Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión, escribió Petro en redes sociales. Además, insistió en que, según él, el verdadero interés de Washington es quedarse con el petróleo venezolano. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo su primer pronunciamiento sobre Venezuela tras el inicio del despliegue de Estados Unidos. Sin pedir la salida de Maduro y sin expresar un apoyo explícito a la democracia venezolana, Sánchez recordó que no reconoce el resultado de las fraudulentas elecciones del año pasado, pero pidió respeto al derecho internacional y diálogo frente a lo que calificó como una crisis. No hemos reconocido el resultado electoral. No reconocemos al presidente Maduro como, en fin, como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las últimas elecciones, pero eso no es óbice para que efectivamente no se respete el derecho internacional y se encuentren cauces de diálogo que puedan dar solución a esta crisis de una manera pacífica. Horas antes, Gustavo Petro se expresaba de nuevo muy molesto con la administración Trump por las sanciones en contra suya y de su familia. En tono desafiante, Petro se dirigió al secretario de Estado y volvió a hacer alusión a la imagen de inteligencia artificial en la que él aparece con traje de preso, incluida en unos documentos entregados por el senador republicano Bernie Moreno a la Casa Blanca. Tenemos que personas que están
Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba, tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. No nos amenace, no nos engañe, que sabemos las jugadas. Mucha atención, como les adelantábamos, la Organización de Estados Americanos afirmó que está preparada para apoyar una posible transición democrática en Venezuela si Nicolás Maduro deja el poder, aunque subrayó que dicha decisión corresponde exclusivamente al pueblo y a las autoridades venezolanas. En entrevista exclusiva con NTN 24, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, reveló además que el organismo mantiene conversaciones discretas tanto con sectores de la oposición como con el madurismo, así como con Estados Unidos y otros países miembros para evaluar cómo podrían asistir en un eventual proceso. Ramdin señaló que la prioridad de la organización es ser parte de la solución y no del problema, aunque insistió en que aún es temprano para definir cuál sería el camino para Venezuela. Asimismo, expresó su deseo de que todos los estados independientes, incluido eventualmente Venezuela, puedan ser miembros plenos de la OEA bajo gobiernos democráticamente electos. Entrevista de nuestra periodista permanente en Miami, Alessandra Martín. ¿Está la organización preparada para una transición pacífica, democrática en Venezuela si Nicolás Maduro sale del poder? If Nicolás Maduro leaves the power? Yo no puedo y no tengo la costumbre de predecir cosas que aún no están. Yo trabajo con realidades. Así que la OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición. La pregunta sería más bien, ¿está Venezuela lista? ¿Está el pueblo venezolano listo? ¿Existe la voluntad de involucrarse en un proceso si fuese necesario para la transición? No lo sé. Estamos en contacto con ambos lados de manera discreta. ¿A qué se refiere con los dos lados? Significa aquellos que están en la llamada oposición y aquellos que actualmente son autoridades. Estamos también hablando con Estados Unidos sobre esto. Hablamos con varios Estados miembros. ¿Cómo podemos ayudar en una transición si eso fuese necesario? De nuevo, no me corresponde determinar si debe haber una transición. Esa es una decisión del pueblo venezolano y, en primer lugar, de las autoridades venezolanas. Tenemos que respetar la soberanía de las naciones. Por supuesto, si llega un momento en el que debamos asistir, la OEA siempre estará lista. Tiene que ser solicitado, pero también es algo relevante para los Estados miembros de la OEA, grandes Estados miembros, que también están observando lo que sucede. Concretamente, ¿de qué se está hablando en estas quietly conversations? What are you talking about? I know that you cannot say but you are talking with opposition and you are talking with María Corina Machado? No puedo decir más de lo que he dicho. Es importante en la diplomacia conectar gente relevante. Es importante escuchar los puntos de vista, escuchar las perspectivas, ver si podemos facilitar una conversación. Nuestro rol como organización es encontrar soluciones, pero sin crear problemas. No queremos ser parte de un problema, queremos ser parte de la solución, y esto es lo que estoy buscando. ¿Y cuál es la solución para Venezuela? No sabemos todavía. Esta es una conversación en desarrollo, aún no lo sabemos. Es demasiado pronto para decirlo. ¿Desea volver a tener a Venezuela como Estado miembro si Maduro se va del poder? Me gustaría que todos los miembros independientes fuesen miembros de la OEA. En algún punto no sucederá en mi
presidencia, lo sé, pero tenemos que seguir este proceso. Sin embargo, lo mejor sería para las Américas estar unidas alrededor de una sola mesa. Tenemos que ser capaces de tener este concepto de un trato justo y respetuoso a todos los Estados miembros. Bien sea que estemos o no de acuerdo con ellos, ese no es el punto. Uno de mis principios es que siempre escucharé a los otros. Puedo estar en desacuerdo, pero podemos acordar en estar en desacuerdo.